y reflexivo. Bueno, pues también podemos aprender mucho de ahí. Está claro, ¿no? Pero estas cosas se dijeron también hace mucho tiempo. El desarrollo de la poesía, porque toda la poesía en el sentido de recreación de la vida, la poesía, la ciencia de la poesía también, etcétera, etcétera. Bien, sin olvidarnos del papel que las mujeres pues desempeñaron también en el Al-Ándalus, tanto que se habla del tema árabe, el árabe es otra cultura que no tiene nada que ver. Las mujeres, había uno que yo conocía de Libia, que hizo un estudio sobre la poesía que escribían las mujeres en Al-Ándalus y llegó a reunir hasta 200 mujeres. 200 mujeres que eran mecenas, que tenían su propia tertulia. Bueno, posiblemente la más famosa sea Walada, la cordobesa, ¿no? Que además tuvo el descaro de enfrentarse a Ben Saidún. Pero no podemos olvidar ni a Mugia bin al-Qurtubiyya, ni a Hafsa bin al-Arrakuniyya, ni a Nasum bin al-Kalab, ni a Hamda bin Sijá, ni a Zainab, ni a Fátima, ni a Raquilla, ni a Hassana, ni a Mariam, etcétera, etcétera. Entre otras cosas porque las mujeres aquí en Andalucía, y ya sabéis que la cultura andaluza es una cultura materna, muy ligada a la vida y a la naturaleza, ¿no? Han tenido un papel fundamental en la transmisión de los valores culturales, de padre a hijo. Pues al andaluz, poco a poco los castellanos van invadiendo esta tierra y culmina esa invasión con la toma de la ciudad de Granada, aunque queda la Alpujarra, y desde luego hasta el siglo XVII la resistencia va a continuar. El 28 de noviembre de 1491 se redactan unas capitulaciones entre el rey de Granada y el rey de Castilla, favorables a la población autóctona de Granada, para que se les permitiese en libertad el uso de sus hábitos, costumbres, en fin, su justicia, su matrimonio, etcétera, etcétera. El 2 de enero de 1492 se toma Granada y los granadinos lo celebran, lo mismo que los malagueños celebran su toma, o los almerienses la suya propia, o los sevillanos o los jerezanos, al son de viva la unidad de España, viva los reyes católicos. Es decir, los propios dominados homenajean a sus vencedores. Históricamente, para que la memoria tenga muy claro quiénes son los que mandan y quiénes son los que ganaron. En 1499 el cardenal Cisneros hace la conversión forzosa, requisa todos los libros y los quema en la plaza de Virrambla y se revela el albaicín. En 1501 se aplasta a estos rebeldes y empieza lo que sería la pragmática de una conversación ya totalmente forzada, porque las conversiones no habían llegado todavía a algunos lugares más cerrados, ¿no? Ya sabéis que cuando el musulmán se bautiza, es decir, se hace cristiano, lo hace realmente, aparentemente, pero por dentro, ¿no? Ese es el morisco. O sea, el mudéjar es el musulmán que sigue siendo musulmán y vive bajo administración cristiana, y el morisco es el musulmán ya convertido por ley, es decir, a la fuerza, como se suele decir. Porque nadie quiere cambiar por propia voluntad. Si no quiere el que quiera cambiar por voluntad, vale, pero de hecho algunos lo hicieron, pero la mayoría cambiaron por imposición. La pragmática de 1516, prohibiendo trajes, costumbres, se prohíben sus costumbres. La guerra de Granada y de la Alpujarra, en la que se corona ya al último rey de Andalucía, don Fernando de Valor y Córdoba, con el nombre de Aben Humeya. Y en el año 1610, y estamos hablando ya del siglo XVII, digo el siglo XVII y casi lo veo próximo, porque yo conocí a mi bisabuela, que era del siglo XIX, y la madre de mi bisabuela, porque esta gente llegaron a tener 100 años, era del siglo XVIII, y ahora estamos hablando del siglo XVII, es decir, estamos hablando generacionalmente, pues, relativamente poco tiempo. Es cuando se publica ya el bando total de la expulsión de los moriscos. Andalucía es una tierra conquistada,
sus habitantes, sean cristianos, sean ateos, sean musulmanes, sean lo que sea, son conquistados. Esta tierra se reparte entre los conquistadores, nobleza, militares, iglesia, y aparecen unas nuevas estructuras sociales que prácticamente van a llegar hasta hoy. Esa primera colonia, al estilo de la antigua, porque Andalucía, en cierto modo, viene a ser el experimento primero de lo que después sería la conquista de América, desde muchos puntos de vista, pues todo eso va a continuar, evidentemente, y desde entonces Andalucía, desde luego, no ha vuelto ni a ser la potencia que fue ni con Tarteso, ni con Bética, ni con Al-Ándalus. Podría serlo, porque tiene potencial suficiente, demográfico, de recursos, de identidad cultural, de patrimonio histórico y cultural. Tiene suficiente. Mirad, cuando yo hablo de nacionalismo y digo de Andalucía una nación, en el siglo XVI, el primer documento histórico escrito que existe sobre, si es que lo encuentro, el concepto de Andalucía nación es del siglo XVI y lo escribe un morisco. Apremiaron los castellanos a esta nación con sede Sevilla andaluza. Ya no dice Andalusí, andaluza con sede Sevilla. Con prisiones, tormentos y muertes. Y con todo, los nuestros sustentaron la firmeza de la fe verdadera, mostrándole uno y teniendo en su corazón otro, y riéndose de su embuste de griseta bien conocida. Este es un morisco granaíno en el siglo XVI y lo escribe desde Túnez, porque a Túnez fueron muchísimos granaínos. De hecho, todavía en Túnez hay ciudades que son totalmente andaluzas. Que luego le dicen, Marruecos, va a Túnez y tal. Y es que hay muy poca diferencia en cierto tipo de urbanismo, con lo que son nuestros cascos históricos, ¿no? Y en ciertos tipos de costumbres entre los andalusíes, porque los andalusíes, en Marruecos, en cualquier otra parte, no son árabes, ni se identifican como árabes, sino que tienen otras tradiciones. Por lo tanto dice, nación andaluza, sin ningún tipo de menoscabo. Aben Jardún, que es un sevillano, pero de Túnez, imagino que su familia se iría a Túnez, era de origen sevillano, y que además es el tercer historiador más importante del mundo, después de Heródoto y de Polibio, que sí, de gente que se dedicaron a la historia y quisieron hacer una cosa científica, no mitológica. Un marxista antes de tiempo, en el siglo XVI, porque ya planteó la historia explicada con la dialéctica de la lucha de clases, etcétera, etcétera, decía de los andaluces, y dice andaluza, no dice Andalucía. Tienen los andaluces un sentimiento de la tierra que no está lejos de ser un sentimiento nacionalista. A poco que las luchas y los sufrimientos comunes vengan a fortificarlo y conferirle una existencia real. Bueno, este texto de Aben Jardún sobre los andaluces tiene una actualidad tremenda. Los andaluces tienen un sentimiento de la tierra, es sentimiento que no ha llegado a forjar en pensamiento y en conciencia. Pero si las circunstancias se diesen, como se dieron, por ejemplo, el 4 de diciembre de 1977 o el 28 de febrero del 80, ¿no? O, por ejemplo, en la Primera República, en el año 1873, la Primera República, etcétera, etcétera, etcétera. A poco que los sufrimientos vengan a fortificar ese sentimiento, le confiere al nacionalismo una existencia real. Porque, evidentemente, históricamente está demostrado que no hay lucha social en Andalucía, sea antigua o sea actual, de jornaleros, de obreros, de ciudadanos, de trabajadores en general, que no pase por la defensa de Andalucía. Eso lo dice Aben Jardún en el siglo XVI. Por lo tanto, no estamos inventando nada, como dicen algunos otros. Bien. Fijaos sobre el tema de la población. Llegan los castellanos y dicen que recueblan. Eso porque Andalucía era un territorio bastante poblado, por lo tanto, yo creo que aquí hay truco, porque a mí mucha gente me dice, es que tú eres castellano. Además, es que los andaluces son los descendientes de los castellanos que llegaron aquí,
como si aquí hubieran matado a todo el mundo o se hubiera ido todo el mundo. Aquí la gente aprendieron a sobrevivir y la gente aprendieron a resistir durante el siglo XVI hasta nuestros días. Bernard Vincent es uno de los mejores historiadores que hay sobre este momento en el siglo XVI y hace un censo de población sobre la población que era, cuando ellos dicen castellanos viejos, y la población que era morisca. Bueno, dentro de los moriscos habría que meter a todos, a los judíos que se habían quedado, es decir, a los que no eran viejos, a los que no tenían la sangre pura. Y en Granada prácticamente en el año 1561 estaban a mitad y mitad. No voy a decir toda la relación prácticamente es de todos los lugares, o por lo menos de las zonas, Marquesado de Cenete, Alpujarra, etcétera, etcétera, donde predominaba la población autóctona sobre la conquistadora. ¿Que se fueron mucha gente? Pues sí, se fueron los que más tuvieron que perder, los ricos. Y muchos de ellos volvieron. Los demás, ¿en qué se convirtieron? En jornaleros, para trabajar las tierras de sus nuevos amos. Y ahora se podrá entender por qué Blas Infante dice que los jornaleros andaluces, que son ahora mismo los que mantienen la decencia y la dignidad de nuestro pueblo, son los moriscos. Son como los indios americanos que metieron en reservas, ¿de acuerdo? Y que han podido sobrevivir de alguna manera. Pero cuando hablamos de Andalucía realmente estamos hablando de un pueblo clase, donde el 99% de la población no tiene ningún tipo de interés ni con el Estado español ni con las corporaciones dominantes. Estamos hablando de un pueblo dominado y colonizado, porque esa es la herencia actual que viene desde entonces. Hombre, todo esto después se ha ido reestructurando a partir de las desamortizaciones del siglo XIX, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente eso queda así. En el siglo XVI y en el siglo XVII pervive el problema de la población que resiste, porque de hecho cuando las poblaciones urbanas andaluzas luchan contra la política de los impuestos que la corona impone, lo primero que hacen es coger banderas verdes y blancas. ¿De dónde salieron esas banderas? ¿Por qué en la rebelión de la Macarena de Sevilla, en el Omnium Sanctorum, la gente entra y quitan la pared donde está el altar mayor? Porque vosotros sabéis que muchas iglesias eran antiguas mezquitas, ¿no? ¿Vale? Y derriban la pared y cogen un Corán y cogen una bandera verde y blanca y enarbolan la rebelión con esa bandera. Y otro, que es un duque, pero que tiene unos orígenes, vamos a llamarle andalusíes, no castellanos, el duque de Medina Sidonia, que viene de los Guzmanes, intenta independizarse de Castilla y montar una monarquía andaluza, aprovechando que su hermana está casada con el rey de Portugal, Braganza, y que además Andalucía en este momento podría tener todo el apoyo de Portugal, pues entonces organiza un complot para independizar a Andalucía de la corona de Castilla. Complot que evidentemente, pues, porque me parece a mí que voy mucho y a mí no me da tiempo de... Pero bueno, llegamos al siglo XVIII, voy a correr un poquito. La época de la Ilustración, voy más de tiempo. Que yo estoy embobada, o sea que estoy... Y bueno, y yo quiero que hable Blanco White ahora, en el siglo XVIII, que fue un andaluz, sevillano, ilustrado, avanzado, muy avanzado. Y dice Blanco White: la menor mezcla de sangre mancha a toda una familia hasta la última generación. Y que eso existía en el siglo XVIII aquí. En Sevilla, populosa ciudad, ni aun los niños ignoran que la Inquisición castigó por relapso en el judaísmo a uno de cierta familia que desde tiempo inmemorial tiene una confitería en uno de los lugares más céntricos, se refiere a la Campana.
y es que la gente de la campana eran judíos. Lo mismo que lo eran los cansinos y los de las tortas de Inés Rosales y toda la gente de Castilleja de la Cuesta. Que por cierto que de los cansinos estaba la Rita Hayworth también, que era cansino de Castilleja, ¿vale? Y también, de los cansinos yo os recomiendo sobre todo que leáis uno de los mejores libros, La copla andaluza de Rafael Cansinos Asán. Toda persona limpia de sangre manchada es definida por la ley en el siglo XVIII como limpio de toda mala raza. Por lo tanto, estamos hablando de un concepto del Estado que se impone en Andalucía homogéneo, etnicista, racista, de limpieza étnica. Es decir, que nosotros hablamos de la guerra de Yugoslavia, los serbios, esto, lo otro. El mismo Hitler, por ejemplo, con el tema de los judíos. Pero eso ya se hacía aquí, en el siglo XVI, y en el XVII y en el XVIII. Vosotros sabéis la expresión tirar de la manta, que es que todas las iglesias tenían a la entrada, en la zona cubierta, un rollo de tela con todos los bautizados en esa parroquia y todos los que, digamos, su antepasado, con todos los nombres y los apellidos. Y basta con que una persona le dijera a otra: mira, no hagas esto o no hables, porque como tires de la manta te vas a enterar. Como tires de la manta voy a demostrar que tú no eres puro. Y entonces sí que te van a quitar todas tus propiedades y te van a matar en la cárcel o te van a condenar a galera, si es que no te queman en la hoguera. ¿Se me entiende? Tirar de la manta es decir que yo voy a decir cosas secretas, ¿no? O que yo voy a decir cosas que a ti te van a molestar. Esa manta realmente ha estado, en el siglo XVIII todavía seguía existiendo, el tirar de la manta. Por lo tanto, si pasa al siglo XVIII, sin pena ni gloria, con el tema de la ilustración, porque a esta tierra no la dejan ilustrarse, porque no interesa. Y llega el siglo XIX, y llega todo el liberalismo, y llegan todas las revoluciones, y llegan todas las cosas del siglo XIX. Cambia todo, el mundo de la filosofía, de la ideología, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo os voy a decir una cosa. Desde el punto de vista de las luchas sociales en Andalucía en el siglo XIX. Porque Andalucía es muy rica en luchas sociales. Hay liberales, porque vosotros sabéis que el liberalismo fundamentalmente es andaluz. No solamente gaditano, exclusivamente gaditano, sino andaluz. Del liberalismo más extremista va surgiendo el republicanismo, pero además es federalista. Y Andalucía va a tener un papel importantísimo en todo el Estado, dentro del cantonalismo, de la autonomía municipal y de la federación de cantones, en un Estado republicano federal. Prácticamente el cantonalismo ocupa toda Andalucía y hasta un poquito el sur de Levante, por influencia. El cantonalismo no llega más allá, donde todavía perviven las mentalidades más conservadoras. Y luego, ya de ese republicanismo federal más radical, pues van surgiendo los movimientos libertarios andaluces. Lo que Díaz del Moral, a principios del siglo XX, que era notario en Bujalance, testificó como el socialismo indígena, porque lo que había aquí no tenía nada que ver ni con el anarquismo catalán, mucho menos con el marxismo asturiano, ni siquiera con el anarquismo ruso, que era campesino, al estilo del andaluz, sino que tenía otras formas, según decía Díaz del Moral, el socialismo indígena. Y deriva dentro de esos movimientos, que nosotros hoy en día lo podríamos asociar desde la distancia, con lo que puedan ser los movimientos libertarios. Y de esos movimientos libertarios del siglo XIX, casándose con los movimientos culturales modernistas de finales de siglo, ateneístas, de juegos florales, etc., que tienen un carácter, en un principio, regionalista, andalucista, va a casar una cosa que después, ya a partir de los años 20 del siglo pasado, vamos a denominar como una especie de nacionalismo libertario, si es que esa expresión se puede utilizar por contradictorio.
o un nacionalismo humanista, un nacionalismo que hace hincapié en el concepto de lo humano. Blas Infante trabajará en esa trayectoria. Pero bueno, no quiero tampoco avanzar mucho porque esto puede servir para reflexión también y tal, pero hablando ya de la etapa de Blas Infante, porque me he pasado de tiempo, ¿no? Solamente quiero deciros que aquí no se improvisa nada. Aquí no se improvisa nada porque ya estaba todo inventado. O sea que los andaluces ya tuvimos mejores épocas donde ya inventamos modelos y ya teníamos la bandera y teníamos la música y teníamos mil cosas. La bandera de Andalucía tampoco se improvisa, la que estáis viendo aquí. Blas Infante, por ejemplo, cuando la propone en la asamblea de Ronda, el casino de Ronda, la propone porque él decía que de niño se acordaba que las huelgas y las manifestaciones de mujeres, decía que no eran nada más que de mujeres jornaleras andaluzas, a finales del siglo XIX enarbolaban una bandera verde y blanca. Eso lo decía Blas Infante. Entonces ahí Blas Infante no se inventa nada, simplemente propone, que es lo que sale, votar. Por aquello de que el verde, pues ya sabéis. Bueno, el primer texto escrito que hay sobre la bandera de Andalucía es el siguiente, si es que lo encuentro. Y si no, pues más o menos literalmente lo puedo decir. Una verde bandera se ha hecho de la aurora blanca un cinturón. Que ella te otorgue un espíritu de paz y de delicia y un espíritu triunfante, o algo así por el estilo. Es una poesía de uno de Guadix, se lo dedica al sultán de Almería, Abu Espar. Y es el primer texto que tenemos sobre la bandera de Andalucía, pero todo el mundo debe saber ya que el verde es verde, no porque signifique esperanza, sino porque es Umeya, del Emirato Omeya, sobre todo del califato, porque el color era... el verde es verde por el pendón de Mahoma, del profeta, no por lo que he dicho. Ese verde, que es el que tiene prácticamente todas las banderas de países, ¿no? Hubo mucha distribución, no tanto aquí. Y entonces, claro, desbarató de un plumazo todo el tema de la leyenda de la conquista árabe. O sea que los andalusí, en este caso, no tenía nada que ver con los árabes, ni siquiera ni desde el punto de vista arquitectónico, ni desde el punto de vista... Y entonces hace un estudio del clima de la época y también utiliza el clima para demostrar que es imposible que los árabes pudieran llegar aquí. Eso no quiere decir que aquí hubiera, a través sobre todo vía Bizancio, que toda la costa mediterránea andaluza tenía unas relaciones muy estrechas, hubiera unas relaciones que aquí vinieran gente, porque es verdad que vino un Omeya, ¿no? Y que se montó lo que era el Emirato, el primer Emirato de Al-Ándalus con Abdurrahman I, aunque el Abdurrahman III ya tenía más de aquí que de sirio, pero es un libro, es un tocho, es muy grande y se dedica. Pero antes que Ignacio Lago escribiera esta idea, esta teoría, ya uno de aquí la había planteado en un libro más pequeño que además se lo había publicado Franco en el año 41, porque como Franco era del tema de marroquí, tenía su guardia mora también, y todo el tema de Marruecos y tal, pues este libro que se llamaba Andalucismo Africano, o Marruecos, y hay otro que se llamaba Marruecos Andaluz, pero en estos libros él tiene esa teoría, la teoría de que aquí no hubo árabes en Al-Ándalus. Es más, sabemos que poetas importantísimos como Aben Hassan de Córdoba, el que escribió El collar de la paloma, el Tratado del Amor, y de los amantes en Al-Ándalus, que él decía que era árabe descendiente del profeta, cuando sus bisabuelos eran de Huelva. En el momento en que esto se estaba islamizando, bueno, que no estaba islamizado todavía, porque digamos las aculturaciones o lo que son las continuidades culturales transformadas con otras ideas fuerzas, eso tiene su tiempo. Pues nació la web, eso, pero vamos, yo creo que se ha reeditado ahora.
quería preguntarte, Manolo, 3 cuestiones. Una primera, una opinión, que le sabe tu opinión, porque en círculos de gente con una cultura alta, con un alto nivel, he escuchado decir, por ejemplo, que al referirte a Séneca no se le puede llamar andaluz, porque Séneca era de Córdoba, era de la Bética. Entonces yo quería saber tu opinión de que por qué en estos altos niveles de la cultura se dice estas cosas, que para esta gente, gente que considera esto, ¿cuándo nace Andalucía entonces? Y otra pregunta, ya has dicho tú que en una hora no da tiempo de verlo todo, entonces, y también has dicho que la historia se tergiversa por los que conquistan. ¿A dónde tenemos que acudir? ¿A qué fuente tenemos que acudir para mirar la historia a partir del 711 en adelante? Y otra cosa también, en otro sitio que he podido leer, durante la República Romana, el Imperio Romano, los sirios se extienden por todo el imperio, son los comerciantes, y cuando se habla de la invasión árabe, no se puede estar hablando de esos sirios que ya vivían aquí de antes. ¿Has dicho Siria? Los sirios. Bueno, empiezo por el final. Mira, es verdad que esta tierra ha tenido siempre una relación muy estrecha, tanto comerciales, culturales y administrativas, con todo lo que es el Próximo Oriente. De eso no hay ninguna duda, ¿no? Y es más, y desde tiempos inmemoriales, porque yo recuerdo ahora mismo una hipótesis de Carmen Aznar, que es un historiador del arte, que habla que Grecia, lo que es la cultura griega, tiene 2 fuentes, 2 bases. Una es Egipto y otra es Creta, que fue antes que lo que es la cultura clásica. Y que Creta, todo el tema del Minotauro, el tema de las bailarinas estas con trajes de volantes que bailan y voltean al toro, y todo el tema este es de origen andaluz. Lo mismo que con el tema de Hércules. El mito de Hércules está presente en Grecia, pero está presente en Fenicia, está presente en Mesopotamia, está presente en Egipto. Ya estamos hablando de diferentes Hércules. Pero esos Hércules, lo mismo que todos esos mitos y lo mismo que toda esa cultura del Minotauro, del tema del toro, por ejemplo, como animal tótem y tal, son, digamos, como elementos que han viajado de ida y vuelta. Según Carmen Aznar, su origen es Tartesos. Y llegó hasta allí. De la misma manera que de Fenicia, a lo mejor aquí vinieron ánforas, o vinieron sarcófagos, o vinieron lo que sea, que se quedaron por la costa, ¿no? Y también hubo una especie, porque las culturas no son puras nunca, son mezclas de todo. Lo que pasa es que hay pueblos que sintetizan las mezclas y desarrollan una cultura, vamos a llamarle superior, entre comillas, no lo sé, humanamente hablando, para que no nos confundamos, por decir, por ejemplo, que la cultura americana ahora mismo es superior. No, es superior desde el punto de vista, a lo mejor, del poder militar, de las corporaciones, de lo que quieras. Yo hablo culturalmente, no hablo del poder, ¿vale? Eso por ahí. Y hombre, ese trasvase continuó, estuvo en la Bética, Tartesos en la Bética, y continuó durante Al-Ándalus. Fue después cuando se cortó, cuando ya el estrecho, digamos, fue una frontera y no un puente, ¿vale? En cuanto al tema de Séneca, vamos a ver, a mí, yo tengo una manera muy fácil de resolver todos los problemas de qué llamamos a cada cosa. Lo que es natural de la Bética se llama bético. Lo que es natural de Tarteso se llama tartésico. Lo que es natural de Al-Ándalus se llama Andalucía. Y lo que es natural de Andalucía se llama andaluz. Por lo tanto, ni se llama fenicio en Tarteso, ni se llama cartaginés en la Tour de Taña, ni se llama romano en la Bética, ni se llama árabe en Al-Ándalus, ni se llama castellano español en Andalucía. Porque cada cosa tiene su nombre y cada nombre significa cosas muy precisas. Séneca era bético. ¿Era andaluz? No. ¿Era romano? No. No lo sé. ¿Sus orígenes cuáles eran? Él nació en Córdoba.
Por el hecho de nacer en Córdoba ya era bético. Porque tú sabes que andaluces no son solamente los que nacen en Andalucía, porque además nos podemos permitir el lujo de que andaluces pueden ser los que le den la gana de ser andaluces. Hayan nacido en Nueva York o hayan nacido donde hayan querido nacer, porque al fin y al cabo el nacimiento, y aunque nación sea un concepto muy relacionado con nacer y nacimiento, no deja de ser un accidente. Uno no es responsable de donde ha nacido. Después, a lo largo de la vida, tú puedes adoptar el modelo que tú quieras y la nacionalidad que tú quieras, porque aquí ha habido mucha gente de fuera que se han preocupado muchísimo por Andalucía. Hay más escritores que han escrito sobre Andalucía cosas que son más certeras que andaluces. Y hay muchos, vamos a llamarle andaluces nacidos en Andalucía, que no se sienten andaluces. De todo hay. Por lo tanto, yo para solucionar este problema lo veo así de fácil. Lo andaluz es lo natural de Andalucía. Y lo bético de la bética. Por lo tanto, Séneca era bético. No era andaluz porque esto no se llamaba Andalucía. Ni era romano, porque esto se llamaba bética. No sé si te respondió por ahí. En cuanto a cuándo nace Andalucía, pues yo qué sé. Yo decía que cuantos más años tiene, más años se quita. Pero Andalucía, es que cuando yo te digo que, vamos a ver, cuando tú hablas de Andalucía es el nombre, o te refieres, digamos, al foco civilizador que han tenido la gente en este territorio. A esto último, ¿no? Si yo te he dicho antes que es la primera cultura urbana de Occidente, de todo el occidente europeo. Y que además después hay mitos que pueden ser hasta más antiguos. No se llamaba Andalucía, evidentemente, en aquella época, pero como foco civilizador sí es verdad que esto surge aproximadamente entre el segundo, como foco civilizador, porque ya venía preparado de antes, entre el segundo y el primer milenio antes de Cristo. Yo me atrevería a decir incluso el tercer milenio antes de Cristo. Más como cultura que como civilización en el tercer milenio antes de Cristo. Y como foco civilizador de mediados a finales del segundo milenio. Eso por ahí. Y en cuanto a los tipos de fuentes que se han de utilizar para conocer, para saber la historia, pues hay que ir a la fuente empírica. Hay que ir a la fuente histórica. Tú no puedes ir a la historiográfica porque la historiográfica están todas o casi todas manipuladas. Tú tienes que ir, por ejemplo, si estás estudiando en el tema de la bética, pues un escrito que se haya hecho en aquella época. Hombre, nosotros tenemos textos escritos prácticamente desde que se conoce la escritura. Ojalá se pudiera descifrar el alfabeto de aquí, tartésico, de lo que están en las estelas que se han descubierto en muchísimos sitios de aquí de Andalucía. Que no tiene nada que ver con el ibero, porque es un alfabeto y una lengua diferente. Hombre, necesitaríamos una piedra de Rosetta para poder descifrarlo, pero posiblemente de la misma manera que mucha gente se llevaron cuando se descifró el tema de los jeroglifos a Egipto, se llevaron una sorpresa por lo que era el Egipto antiguo. Por lo mejor nosotros nos podríamos llevar otra sorpresa sobre lo que es el Tartés antiguo cuando se descifre ese alfabeto. Pero que hay que ir a las fuentes directas, porque hay muchas cosas escritas. Lo que pasa es que no se utilizan, porque la historia es un proceso de selección, y en la selección va la subjetividad y los intereses de quien selecciona, y el que relata también relata según sus propios intereses. Por eso yo he dicho antes lo de intrahistoria, porque yo la historia no la explico según los poderes dominantes, sino la explico por los textos que no se dicen y que son los textos del pueblo dominado. ¿Me comprenden? Pero hay que ir siempre a las fuentes directas. Y yo creo que le respondió todo. Hay un compañero que también ha pedido la palabra. Hola, Manolo. Yo quería hacerte una pregunta. Y ahora que acaba de terminar la Semana Santa, pues lo tenemos fresquito. Hemos estado hablando de eclecticismo, de síntesis, ¿no? De cómo el pueblo ha sintetizado cultura, de un crisol de culturas que aquí hemos conseguido fundir en otra cosa. Entonces,
Ni que decir tiene que la religión es un elemento fundamental en el desarrollo de cualquier pueblo, incluso a día de hoy, ¿no? A pesar de que algunos de nosotros nos hemos apartado un poquito. Pero cuando nosotros los andaluces salimos en Semana Santa a ver esos pasos procesionales en cualquier parte de Andalucía, ¿estamos viendo el resultado sincrético de algún tipo de evolución religiosa y de qué origen? Esa sería mi pregunta un poco. Bueno, todas las religiones son también sincréticas. Yo no creo que haya ninguna religión pura, además los dogmas hacen fanatismo, pero realmente es que de hecho no existen las cosas puras, porque todo viene de algún sitio y todo está mezclado con cosas que vienen de otros sitios, pero aquí en Pekín, en todas partes. Lo que pasa es que los pueblos evolucionan y van desarrollando sus propias culturas, a las que tienen derecho. Pero en la cuestión religiosa, yo soy de los que piensan que la religión ha sido un factor muy importante en el desarrollo cultural de los pueblos, al menos durante la Edad Antigua y la Edad Media. Va perdiendo fuelle durante la Edad Moderna, y ya va renqueando un poco en la Edad Contemporánea, aunque nunca toquemos madera, porque nunca se puede saber lo que nos puede deparar el día de mañana en cuanto a los aspectos religiosos, por lo que se está observando. Y me refiero, cuando hablo de religión, a las cuestiones más fanáticas y más extremas, y más antihumanas, en nombre de Dios, que se han hecho en la historia. Pero en la cuestión de Andalucía, yo creo que aquí, al andaluz, en el fondo, pienso que le da igual